Muy bien, buenas tardes a todos. Voy a dar inicio a la sesión del día de hoy correspondiente al tema de cálculo en mil equivalentes. Es una sesión pregrabada. Cualquier duda o comentario que surja al respecto del tema que vamos a desarrollar el día de hoy, pues me lo pueden comunicar vía mensaje o vía correo y de esa manera podemos resolver ahí algunas dudas. Hago este tipo de grabaciones debido a que estamos en finales de semestre en la universidad y obviamente la carga de trabajo es un poquito amplia, ¿no? Entonces, para atender todos los pendientes y también no quedarles mal con la sesión, pues vamos a iniciar de esta manera, ¿no? La sesión o el tema que está por verse, que es el tema final del curso. Bien, entonces, en este caso, cuando hablamos de mis equivalentes, vamos a partir, como en todo, de una solución nutritiva base, que es la que tenemos aquí en el renglón de en medio, con los requerimientos en mil equivalentes. ¿Ok? Eh, Hablamos de que en este caso estamos trabajando con una solución hidropónica, por lo tanto vamos a considerar únicamente el aporte de agua. Sin embargo, puede ser que se tome en cuenta también en el caso del aporte del suelo. Si estamos manejando suelo, se ha comentado también lo que es el extracto de la solución saturada del suelo. Este, y obviamente, pues de esa manera vamos a poder nosotros eh, integrar, ¿no?, el aporte del suelo y el aporte del agua. Pero en este caso vamos a trabajar de ejemplo o para la práctica con una solución hidropónica en la que no consideramos solo únicamente agua. Por lo tanto, pues se tiene en la tabla los diferentes requerimientos del cultivo. Aquí está la solución nutritiva que nosotros tenemos de base, que es la que vamos a aplicar, más el aporte del agua. Entonces, de esta manera vamos a restar únicamente los 1000 equivalentes que requerimos menos lo que nos aporta el agua. Claro ejemplo, está en pues prácticamente nitratos, ¿no? Requerimos 15, el aporte es de 0.53, nos falta 14.47. Bien, pues sucede lo mismo entonces con los fosfatos, por ejemplo, requerimos 2000 equivalentes y como el agua no nos está aportando nada, pues nos sigue faltando los 2000 equivalentes. Sulfatos requerimos 5, el agua nos aporta 1.11, aún nos falta por aportar 3.89. Y así sucesivamente con todos los demás elementos como calcio, potasio, magnesio, vamos a tener que considerar el aporte del agua. Entonces, en este caso, pues este aporte significa que tenemos que integrarlo a la solución nutritiva mediante fertilización. Como esto ya viene en el agua incluido, pues ya lo consideramos y esto es lo que tenemos nosotros que agregar. Sin embargo, habría que ver cuál es el método o cómo lo haremos para calcular los mil equivalentes que tenemos que considerar o cuántos gramos de fertilizante son o representan estos mil equivalentes que están por acá. Por este lado también tenemos la alcalinidad, perdón, que es de 6.6, es decir, el contenido de bicarbonatos que tiene el agua. Requerimos dejar un mil equivalente únicamente libre en la solución nutritiva, por lo tanto, lo que necesitamos neutralizar son 5.6. Con estos neutralizados, estos 5.6 mil equivalentes de bicarbonatos, este pH de 7.68 muy posiblemente se acerque a valores de 5.5 a 6 en escala de pH. Bien, ¿por qué no neutralizamos el 100% de los bicarbonatos? O sea, ¿por qué no neutralizamos los 6.6? Hay un efecto ahí de buffer que tienen estos bicarbonatos que nos permiten, de alguna manera, reducir el impacto de un exceso de ácidos en determinado momento cuando nosotros apliquemos ácidos. Por lo tanto, es importante que se deje este mil equivalente. Nos va a permitir tener ese margen de error en la medición del ácido. Por eso se va a dejar. Bien, entonces vamos a trabajar los requerimientos o los faltantes que tenemos acá en un cuadro de doble entrada. Este es el cuadro de doble entrada. Describiendo de forma general este cuadro, pues bien, de un lado vamos a tener todos los cationes que participan en la solución nutritiva o los cationes que requerimos. Por ejemplo, aquí requerimos potasio, requerimos calcio, requerimos magnesio y requerimos ácidos. Los ácidos los vamos a ocupar o los vamos a ejemplificar o a indicar con una H y un signo de más, que son los hidrógenos, ¿no? Ok, por el otro lado tenemos los aniones, que son nitrato, fosfato y sulfato. Van a estar por este lado. Entonces,
¿Cómo funciona este cuadro doble entrada? Bien, pues el cuadro funciona de esta manera. Para iniciar el aporte de los elementos que yo necesito, en este caso, por ejemplo, magnesio, que necesito 0.6, yo tengo que buscar cuál es la fuente ideal que tengo que utilizar para el aporte de este elemento que me está haciendo falta. En su caso, magnesio, en este caso, ¿cuáles son las fuentes que puedo utilizar como fuente de magnesio? Pues puede ser nitrato de magnesio, por ejemplo. Entonces yo busco dónde se cruza nitrato con magnesio y ahí pongo el 0.6, que es lo que yo necesito. ¿Ok? Nitrato de magnesio 0.6 y ahí queda. Luego nos vamos con calcio. Siempre es recomendable iniciar por los cationes del menor al mayor y eso nos va a ir complementando o completando el aporte de los aniones, obviamente. Entonces, vamos con calcio, requerimos 5.52. La única fuente que tengo de fertilizante soluble de calcio es nitrato de calcio y por lo tanto lo voy a utilizar aquí directamente. Nitrato de calcio, donde se cruzan nitrato, calcio, 5.52. Ahí estamos diciendo que vamos a meter a la solución reductiva 5.52 miliequivalentes de nitrato de calcio. Ok, ahora me falta ahora de potasio 8.85. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo pongo 8.85 acá? Bien, pues vamos a hacer la suma. Entonces, la suma me indica que vamos a poner 8.85 de nitrato más 5.52 que tenemos de calcio más 0.6 que tenemos de nitrato de magnesio. En total me da 14.97. Sin embargo, el nitrato o la cantidad de nitratos que yo requiero es 14.47. Es decir, estoy elevado por 0.5 mil equivalentes. ¿Qué puedo hacer acá? Pues bien, lo que puedo hacer aquí es dejar 8.35 de potasio y lo otro, meterlo, o lo que me falta de potasio, completarlo con una fuente diferente al nitrato de potasio, que puede ser, por ejemplo, sulfato de potasio. Si yo bajo a 8.35 más 5.52 más 0.6, completo los 14.47 de nitrato que me está pidiendo acá como faltante. Esa es la manera en que pues voy a poder adecuar, ¿no? Esto. Bien, voy a compartirles nuevamente la pantalla. Y ahí está. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos eso, prácticamente ya tenemos completo potasio, porque metimos un sulfato de potasio acá de 8.85, nitratos ya están completos, magnesio ya están completos y calcio ya está completo. ¿Qué nos falta agregar en este caso? Pues bien, los 5.6 mil equivalentes de ácidos que necesito para neutralizar 5.6 mil equivalentes de bicarbonato. Recordemos que la relación de sustitución o la relación de neutralización es 1:1, es decir, si yo quiero neutralizar 1 mil equivalente de bicarbonatos, tengo que meter 1 mil equivalente de ácido. ¿De qué ácido? Pues ya dependerá de mi solución. Ok, en este caso vamos a optar por esta razón. Metemos 2 mil equivalentes de ácido fosfórico, que está acá. ¿Por qué 2? Porque vamos a meter todos los fosfatos como ácido fosfórico. Los 2 mil equivalentes que me están haciendo falta los meto como ácido fosfórico. ¿Dónde es? Donde cruzan los fosfatos con un hidrógeno es ácido fosfórico. Ok. Sulfatos, vamos a ver. Yo requiero 3.89. ¿Sí? Requiero 3.89. El requerimiento del faltante me dice que requiero 3.89. Ya agregué 0.50 como sulfato de potasio, entonces sería 3.89 menos 0.50, 3.39. Sin embargo, si yo agrego acá 3.39 mil equivalentes de ácido sulfúrico, por ejemplo, lo que va a generar es que no voy a completar los 5.6, porque agregaría 3.39 más 2, 5.39, me quedaría corto, ¿no? Me faltaría ácido. Entonces puedo subir a 3.6, aunque me suba un poquito de sulfato, no hay ningún problema, no me va a afectar. Y completo los 5.6 acá. 2 de ácido sulfúrico, de ácido fosfórico, perdón, más 3.6 de sulfúrico, completo los 5.6 mil equivalentes de ácido, que va a neutralizar 5.6 mil equivalentes de bicarbonatos. Esa es la relación. Entonces, de esa manera, pues ya tendría prácticamente balanceado o completo mi requerimiento o el faltante, ¿no? A final de cuentas. Ok, vamos a ver si estamos completos. Entonces, de nitratos, la suma de todo esto me da 14.47. De fosfatos, la suma me da 2. Aquí vamos bien. La suma de sulfatos me da 4.1. Me subo un poquito de sulfatos, no me afecta realmente.
Potasio 8.85 es lo que me pide. Calcio 5.52 es lo que me está pidiendo. Y magnesio 0.6. Y de esa manera vamos complementando ahí la nutrición que estamos o queremos manejar. Prácticamente ese sería el cuadro de doble entrada. ¿Qué me dice así en términos generales? Bien, pues me dice que voy a aplicar 8.35 miliequivalentes de nitrato de potasio, del fertilizante nitrato de potasio. 5.52 miliequivalentes del fertilizante nitrato de calcio. 0.6 miliequivalentes del fertilizante nitrato de magnesio. 2 miliequivalentes de ácido fosfórico. 0.50 miliequivalentes de sulfato de potasio. 3.6 miliequivalentes de ácido sulfúrico. Y eso es lo único que agregaría para completar los macroelementos que requiere mi solución nutritiva. ¿Ok? Ahora, una vez que ya dije cuánto voy a agregar, tengo que calcular lo que es la conductividad eléctrica aproximada. Y en este caso es muy fácil calcularlo. Podemos calcularlo desde el punto de vista de cationes o de aniones, es una relación ahí similar o equitativa, por lo tanto podemos calcularlo de la misma manera. ¿Cómo calculamos en este caso? Si nos damos cuenta, ya aquí tenemos nuestro cuadro de doble entrada, sabemos cuáles son los mil equivalentes que vamos a completar acá, y de este lado, en la tabla de abajo, tenemos cuánto vamos a agregar. Entonces, mi solución nutritiva me dice que voy a agregar, incluyendo lo del agua y del fertilizante, 9.000 equivalentes de potasio. Igual de calcio, incluyendo lo que voy a meter como fertilizante más el agua, 10.000 equivalentes. Magnesio 3. Sodio, aquí lo incluyo porque es un cation que no participa en la nutrición, pero está en el agua y me va a afectar en determinado momento. La suma de estos cationes es 24.52. ¿Cómo calculo la conductividad eléctrica aproximada o calculada, como le llaman en algunos casos? La suma de los cationes entre 10 me va a dar 2.4. Esa es la conductividad que voy a alcanzar con esta solución nutritiva. Con aniones sucede lo mismo. 15 de nitratos, 2 de fosfatos, 5.22 de sulfatos. ¿Por qué 5.22? Recordemos que aquí metimos 3.89, ¿verdad? Perdón, metimos 4.1 más el 1.11 y por eso nos da. Entonces vamos a ver. 4.1, que es lo que nos tuvimos que meter porque nos subimos poquito, más 1.11, 5.21. Está dando aquí 5.22, es en términos generales, 5.21 es muy similar, ¿no? Cloro también lo consideramos porque tenemos 1.73 en el agua y por lo tanto va. La suma es de 23.95, dividimos entre 10 y es 2.3. Entonces, entre 2.3 y 2.4 va a andar la conductividad eléctrica de esa solución nutritiva una vez que agreguemos los fertilizantes. Ahora, la otra parte es analizar el balance que tenemos en la solución nutritiva. Del lado derecho tenemos este gráfico con tres ejes y algunos dibujos, hay algunas figuras geométricas. ¿Para qué me sirve estas figuras geométricas? Bien, aquí en la parte de abajo les adjunto dos páginas que pueden ayudarles a entender este mecanismo, las cuales nos permiten jugar con puntos dentro de un gráfico de tres ejes. ¿Ok? Pero ¿cómo lo podemos trabajar? Miren, nosotros aquí tenemos en la tabla los cationes que vamos a agregar. 9 de potasio, 10 de calcio, 3 de magnesio. Su suma es 22. Con esto podemos calcular qué porcentaje representa cada cation de este total de 22.000 equivalentes. Entonces hacemos una regla de 3. Si 22 es el 100%, 9, ¿qué porcentaje es? Y nos da que es el 40.9. Si 22 es el 100% y calcio son 10.000 equivalentes, ¿qué porcentaje representa del total? 45.45. Magnesio representa el 13.64. Esa es la manera en que se interpreta. ¿De qué nos sirven estos datos? Pues en estas páginas, las que están aquí abajo, podemos meter estos datos. Eje A 40.90, eje B 45.45 y eje C 13.64. ¿Qué nos va a dar? Un puntito aquí dentro de este triángulo. Si ese puntito recae en la línea roja, significa que nuestros cationes están balanceados. Sucede lo mismo con los aniones. La suma es 22.22, dividimos. 22.22 es el 100%, 15, ¿cuánto representa? Pues es el 67.5. 22.22 es el 100%, 2, ¿cuánto es? Pues el 9%. Y así nos lo llevamos. Entonces, esos tres
puntos o porcentajes los graficamos acá o los ponemos en estas páginas y nos va a dar un puntito. Si se ubica en esta parte azul, también estamos balanceados. De esa manera pudiéramos nosotros utilizar este gráfico y nos ayuda a determinar si el balance entre cationes o el balance entre aniones, el porcentaje, es balanceado. Bien, pues entonces, acuérdense que aquí ya nos dijo el cuadro de doble entrada cuánto vamos a meter. 8.35 de nitrato de potasio, 5.52 de nitrato de calcio, 0.6 de nitrato de magnesio, 2.000 equivalentes de ácido fosfórico, ya tenemos ahí. Ahora, ¿cómo nosotros podemos calcular en gramos de fertilizante? Porque el productor nos va a entender cuando le digamos tiene que agregar tantos kilos, tantos gramos, ¿no? En función de eso, pues vamos a trabajar esta parte. ¿Cómo calculamos entonces los miliequivalentes o los gramos de fertilizante? Se realiza de esta manera. Tenemos aquí el listado que nos está indicando que para hacer esa solución nutritiva, de acuerdo al cuadro de doble entrada, requerimos 0.6 miliequivalentes por litro de nitrato de magnesio, 5.52 miliequivalentes litro de nitrato de calcio, 8.35 miliequivalentes litro de nitrato de potasio, 0.50 miliequivalentes litro de sulfato de potasio, 2 miliequivalentes de ácido fosfórico y 3.6 miliequivalentes de ácido sulfúrico. Ok, entonces vamos a iniciar con el menor, 0.6 miliequivalentes de nitrato de magnesio. ¿Cómo calculamos esto? Bueno, primero vamos a calcular el peso molecular, aquí está, y el peso molecular va a estar en función de la molécula que estemos trabajando. En este caso, el nitrato de magnesio se compone o se escribe de esta manera, la molécula como tal se escribe de esta manera. Calculamos el peso molecular, que es sumar todos los pesos atómicos de los elementos. 24.30 del magnesio más 14 del nitrógeno y lo multiplicamos por 2. ¿Por qué? Porque tenemos dos moléculas de nitrato y cada molécula de nitrato tiene un nitrógeno. Entonces serían 2. 15.99 por 12. O sea, lo que pesa el oxígeno por 12. ¿Por qué por 12? Bien, pues vamos a ver. Aquí tenemos, cada molécula de nitrato tiene 3 oxígenos, pero como tenemos dos moléculas de nitrato, entonces serían 6 oxígenos. Ahora nos vamos con el agua. Tenemos 6 moléculas de agua. Cada molécula de agua tiene un oxígeno, pero como son 6 moléculas, son 6 oxígenos más, por lo tanto son 6 de acá y 6 de acá van a ser 12. Más 1.008, que es lo que pesa el hidrógeno, por 12. ¿Por qué por 12? Porque una molécula de agua tiene 2 hidrógenos, pero como tenemos 6 moléculas, sería 6 por 2, 12. En total son 256.31 gramos. Este es el peso molecular. Posteriormente, con este peso molecular vamos a calcular el peso equivalente. ¿Cómo se calcula el peso equivalente? Bien, pues la fórmula nos indica que es peso equivalente igual a peso molecular entre la valencia mayor del elemento que esté componiendo esta molécula. Entonces, ¿cuáles son los elementos que componen el nitrato de magnesio, excluyendo el agua? Pues es magnesio y nitrato. Por eso se llama el fertilizante nitrato de magnesio. Entonces, el magnesio tiene una valencia de +2 y el nitrato tiene una valencia de -1, ¿cuál utilizamos? La de +2. Significa entonces que el peso equivalente va a ser igual a dividir el peso molecular de esto, 256.31, entre 2. Y aquí está la operación y nos da 128.15 gramos. Esto es el peso equivalente. Ahora requerimos calcular cuánto pesa un mil equivalente. Un mil equivalente por litro de nitrato de magnesio va a ser igual al peso equivalente entre 1000. Entonces, un mil equivalente de nitrato de magnesio va a ser igual a 128, que es el peso equivalente, entre 1000. Y aquí está. Entonces, un mil equivalente es igual a 0.1281 gramos por litro. ¿Sí? Recordemos que no necesitamos un mil equivalente, necesitamos 0.6. Entonces va a ser mucho menor, ¿no? El aporte. 0.281 gramos por litro, que es un mil equivalente de nitrato de magnesio, por 0.6, que es lo que ocupamos, aquí está arriba. Entonces nos da 0.0768 gramos por litro. ¿Okay? Y así la llevamos. Aquí ya tenemos nitrato de magnesio calculado, nos vamos con nitrato de calcio. Igual, mismo procedimiento, peso molecular del nitrato de calcio, que está acá, 40.078 lo que pesa el calcio, más 14.0067 que pesa el nitrógeno por 2. ¿Por qué por 2? Porque son dos moléculas de nitrato y cada una tiene un nitrógeno. Entonces son 2. 15.999 por 10. ¿Por qué por 10? Aquí tenemos una molécula de nitrato, tiene 3 oxígenos, por 2 serían 6.
porque tenemos 2 moléculas de nitrato, más 4 moléculas de agua. Esta agua tiene un oxígeno cada molécula, pero como son 4, pues sería 4 por 1, 4. Entonces 6 más 4 van a ser 10. Más 1.008, lo que pesa el hidrógeno, por 8. ¿Por qué por 8? Son 4 moléculas y cada molécula tiene 2 hidrógenos, son 8. En total son 236 gramos que pesa el nitrato de calcio, gramos mol. Ok. Luego se calcula el peso equivalente. Recordemos que aquí es el peso molecular entre la valencia mayor de los elementos que estén componiendo el fertilizante. ¿Cuáles son los elementos que componen este fertilizante que se llama nitrato de calcio? Pues el calcio y el nitrato, ¿no? Calcio tiene una valencia de más 2 y nitrato una valencia de menos 1, utilizamos más 2. Entonces el peso equivalente del nitrato de calcio va a ser igual a 236.14 entre 2, que es igual a 118 gramos. ¿Ok? De aquí obtenemos un mil equivalente. Si esto es un equivalente, o esto es el peso equivalente, lo vamos a dividir entre 1000 y vamos a saber cuántos gramos es un mil equivalente por litro de nitrato de calcio. Y aquí está, un mil equivalente por litro de nitrato de calcio va a ser igual a 118.07, que es el peso equivalente, entre 1000. Es igual a 0.118 gramos por litro. ¿Ok? Esto es un mil equivalente. Necesitamos 5.52, aquí está arriba. Entonces es 0.118 por 5.52 va a ser igual a 0.651 gramos litro. ¿Ok? Nos vamos entonces con nitrato de potasio, que es el siguiente. Igual, peso molecular, aquí está la molécula de nitrato de potasio, es 39.098 que pesa el potasio, más 14.0067 que pesa el nitrógeno, más 15.99 por 3. En total, 101.1 gramos. ¿Ok? 101.1 gramos es el peso molecular. Luego se calcula el peso equivalente. ¿Cómo se calcula? Igual, peso molecular entre la valencia mayor de los elementos que componen el fertilizante. ¿Qué elementos componen el fertilizante? Pues nitrato y potasio. Potasio tiene valencia de más 1, nitrato de menos 1, podemos utilizar cualquiera, el 1, en forma general, el valor 1. ¿Okay? Peso equivalente entonces del nitrato es 101.1 entre 1, nos va a dar lo mismo. Si a esto lo dividimos entre 1000, pues nos va a dar el mil equivalente. Entonces, un mil equivalente de nitrato de potasio es igual a 101.1 gramos entre 1000, es igual a 0.101 gramos. 0.101 gramos es un mil equivalente. Nosotros requerimos 8.35. Entonces, esto lo multiplicamos por 0.844 gramos por litro. Y ahí nos queda lo que tenemos que agregar por litro de agua de la solución a preparar. ¿Ok? Ahora vamos con lo que es el peso molecular del sulfato de potasio para calcular en gramos por litro, ¿no? Sulfato de potasio, esta es su fórmula molecular, 39.098 por 2 es lo que pesa el potasio, por 2 porque tenemos 2 átomos de potasio, 32.06 lo que pesa el azufre, nada más tenemos 1, y 15.99 por 4, porque tenemos 4 oxígenos. Esto nos da 174.25 gramos. Esto es el peso molecular. Tenemos que calcular ahora el peso equivalente. Recordemos que la fórmula nos dice, peso equivalente es igual a peso molecular entre valencia mayor de los elementos que compongan el fertilizante. Lo que compone el sulfato de potasio, pues obviamente es potasio y dos sulfatos. Potasio tiene valencia de más 1, pero sulfato tiene valencia de menos 2, entonces utilizamos 2. Peso equivalente del sulfato de potasio va a ser igual a 174.25, que es el peso molecular entre 2, igual a 87.12 gramos. Entonces, este es el peso equivalente. Para obtener un mil equivalente, vamos a dividir este peso equivalente entre 1000. Un mil equivalente de sulfato de potasio es igual a 87.12 entre 1000, va a ser igual a 0.087 gramos por litro. ¿Ok? Sin embargo, requerimos únicamente 0.5 mil equivalentes. Esto es 1 por 0.5, me da 0.0435 gramos por litro. Y ahí queda listo el, el cálculo para el sulfato de potasio. Vamos a entrar a la parte de ácidos. Recordemos que en algún momento determinamos que vamos a utilizar ácidos para neutralizar los bicarbonatos. Aquí cambia un poquito el esquema de cómo se calcula debido a que vamos a trabajar con un ácido que normalmente, en condiciones normales, se encuentra en estado líquido. Por lo tanto, primero vamos a hacer el cálculo de peso molecular, peso equivalente, mil equivalente, y luego convertirlo a mililitros por litro, porque el productor pues lo va a aplicar como mililitros.
o en mililitros. Entonces, en el caso del ácido fosfórico, su molécula, su fórmula molecular es H3PO4. ¿Ok? Entonces hacemos la suma para obtener el peso molecular. 1.008 por 3, porque tenemos 3 hidrógenos, más 30.97, porque tenemos un fósforo, más 15.99 por 4. Tenemos 4 oxígenos, nos da 97.99 gramos. Luego se calcula el peso equivalente. El peso equivalente va a ser igual al peso molecular, en este caso, entre el número de hidrógenos reaccionantes o el número de hidrógenos que libere el ácido. ¿Ok? Aquí depende del coeficiente de disociación del elemento, del ácido que estamos utilizando. Para el coeficiente de disociación del ácido fosfórico, por ejemplo, en pH de 5.5, pues va a ser un solo hidrógeno. Por lo tanto, vamos a utilizar esto y vamos a manejarlo así. Entonces, el peso equivalente del ácido fosfórico va a ser igual a su peso molecular, 97.99, entre el número de hidrógenos que libera, que es 1. Nos va a dar el mismo resultado, o sea, no hay mayor diferencia. Con esto podemos obtener el peso en miliequivalente. Un miliequivalente por litro de ácido fosfórico va a ser igual a 97.99 entre 1000. Es igual a 0.097 gramos por litro. Seguimos trabajando en gramos por litro. Ahora hay que convertirlo a mililitros por litro. ¿Cómo convertimos un miliequivalente de ácido fosfórico de gramos por litro a mililitros por litro? Bien, pues vamos a utilizar este dato. Miliequivalentes, o lo que pesa un miliequivalente, entre la pureza del ácido y entre la densidad del ácido. Estos dos datos los tiene que aportar o se los tiene que dar el proveedor del producto. ¿Sí? Aquí es bastante importante que nosotros trabajemos con esos datos del proveedor porque de alguna manera pues tenemos que tener a alguien responsable de esa información. Si nosotros trabajamos con datos ideales o con datos sugeridos, porque ya hemos trabajado en alguna ocasión con algún ácido, y decimos, no, pues viene al tanto por ciento, por suponer algo, no estamos trabajando con un dato exacto y por lo tanto el error puede ocasionarse, ¿no? La aplicación o mal cálculo que puede conllevar a la aplicación excesiva de ácido y por lo tanto a la mejor a un pH ácido, demasiado ácido de tu solución nutritiva, ¿no? O puede ser que te falte ácido también, ¿no? Entonces, en este caso, me dice, el miliequivalente de ácido fosfórico pesa 0.097. Aquí lo tenemos. Su pureza del ácido es del 75%, por lo tanto es 0.75 y su densidad es 1.58. Con esto entonces podemos calcularlo dividiendo el peso de un miliequivalente del ácido entre la pureza en decimales y la densidad. Eso nos va a dar 0.082 mililitros por litro por miliequivalente de ácido fosfórico. Requerimos 2, entonces lo multiplicamos por 2 y me dice que tengo que agregar 0.16 mililitros por litro de ácido. Esa es la respuesta para la aplicación de ácido. Lo mismo con ácido sulfúrico. Peso molecular, aquí está, 98.072, ya está, podemos explicarles cómo se calcula. Luego con esto vamos a calcular el peso equivalente, igual el peso molecular entre el número de hidrógenos que libera. La diferencia aquí es que el hidrógeno, el ácido sulfúrico sí libera 2 hidrógenos, por lo tanto se dividiría entre 2. 98.07 entre 2, 49.039 gramos. Esto entre 1000 para obtener a cuánto equivale un 1000 equivalente de ácido sulfúrico. Y me dice que 49.036 entre 1000 es igual a 0.0490 gramos por litro. Seguimos en gramos por litro. Tenemos que convertir ahora a mililitros por litro. ¿Cómo lo obtenemos? Bien, pues este resultado que nos dio acá, entre la pureza y entre la densidad del ácido. Y aquí está, 0.049 entre 0.98, el ácido sulfúrico viene casi en estado puro, al 98%, y 1.84 de densidad. Entonces me dice que esto va a ser igual a 0.027 mililitros por litro. Como yo requiero 3.6 mil equivalentes, esto, que es un mil equivalente de ácido sulfúrico en mililitros, lo multiplico por 3.6 y me da 0.097 mililitros por litro de agua que quiera preparar. ¿Cómo llevo a cabo el aporte de microelementos? En este caso es un poco repetitivo. ¿Por qué? Porque ya vimos anteriormente el método anterior en partes por millón cómo podemos utilizar sales diferenciadas para cada microelemento. Por ejemplo, sulfato de zinc para zinc, sulfato de manganeso para manganeso, sulfato de cobre para cobre, ácido bórico o bórax para el boro, molibdato de amonio para el molibdato, sulfato de hierro para la parte de hierro.
¿En qué nos beneficia esto? Pues que mientras tengamos sales fertilizantes para cada microelemento, podemos aportar lo que yo requiera de microelementos de forma separada, ¿no? Y llevar un mejor control. Aquí se tiene que calcular la riqueza del fertilizante en función de la molécula que estemos usando. Por ejemplo, sulfato de hierro que tenemos acá abajo, esta es la molécula. Sacamos el peso molecular, que es 2,77, y sacamos el peso del hierro. Nos dice que únicamente tiene un solo hierro, pesa 55, entonces 55 gramos, ¿a cuánto porcentaje representa? De 277. Me dice que es el 19,85%, esa es la riqueza del fertilizante. Ok, con estos datos que tenemos acá de riqueza, ya podemos calcular el aporte para microelementos de acuerdo a este requerimiento. Y hacemos lo mismo para microelementos. Esto requiero, esto es lo que me está aportando el agua y aquí está el faltante. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a tener dos fórmulas. Ya lo habíamos visto en el esquema anterior de partes por millón. Hay dos fórmulas, una muy breve y otra muy extensa. Para el requerimiento de hierro, nuevamente, vamos a utilizar sulfato de hierro, que está o cuenta con una riqueza del 19,85%. Yo requiero 1,43 partes por millón, que es lo que me está haciendo falta, descontándole al requerimiento lo que el agua me está aportando. Entonces tenemos la fórmula extensa acá. Para iniciar la fórmula extensa tenemos que comprender esto. 1% es igual a 10.000 partes por millón. Por lo tanto, 19,85% lo tengo que multiplicar por 10.000 partes por millón. Y aquí está. En un kilogramo de sulfato de hierro, 19,85% de hierro es igual a 198.500 partes por millón de hierro. Aquí está. Un kilogramo de sulfato de hierro me va a aportar 198.500 partes por millón de hierro. Lo que significa que en un gramo de sulfato de hierro voy a tener 198,5 partes por millón de hierro disuelto en un litro de agua. Pero yo no requiero 198,5 partes por millón. Yo requiero que en este mismo litro de agua tenga una concentración de 1,43. O sea, una regla de 3. 1,43 por 1 entre 198,5. Y me da esta cantidad muy pequeña, 0,007204 gramos de sulfato de hierro por litro de agua, es lo que tengo que agregar. Ahora, obviamente, no vamos a aplicar un litro de agua. Sobre todo si son agrícolas de gran tamaño, pues aplican riegos un poquito más amplios, ¿no? Que van a requerir un volumen de agua más grande. Entonces, lo que hago es, a ver, ¿cuánto necesito para 1.000 litros de agua? Entonces, aquí la relación es, si en un litro de agua necesito 0,007 gramos de sulfato de hierro, en 1.000 litros, ¿cuánto necesito? Entonces, 1.000 por esto entre 1, o 1.000 por esto directamente, 1.000 por 0,007. Y me dice que por 1.000 litros de agua necesito agregar 7,2 gramos de sulfato de hierro. De esa manera se calcula. Es un poquito extensa y laboriosa, pero tenemos que aprenderlo ambos métodos. La fórmula corta es de esta manera. ¿Qué es lo que requiero esto? ¿Cuál es la riqueza de mi fertilizante? Esto. Okay. Entonces yo divido 1,43 entre esta riqueza, pero expresada en decimales. 1,43 entre 0,1985. Y me da 7,20 gramos de sulfato de hierro por 1.000 litros de agua. ¿Cuál es la diferencia? Que esta fórmula, si yo divido partes por millón que requiero entre la riqueza, me va a dar directamente para 1.000 litros de agua. ¿Qué puedo hacer aquí si necesito saber para un litro? Pues nada más esto lo divido entre 1.000. Y ya sé cuánto va a ser para cada litro de agua. Esa es la manera, así de sencillo. Y pues aquí está calculado para cada uno de los elementos. Aquí están los ejemplos de cálculo con la fórmula breve. Y aquí van a darse cuenta de cómo los requerimientos, pues obviamente van a cambiar, pero el procedimiento va a ser el mismo, de acuerdo a la fórmula cortita que estábamos nosotros viendo en la diapositiva anterior. ¿Qué sucede cuando nosotros no trabajamos con sales fertilizantes diferenciadas? Cuando no es así, pues tenemos que trabajar con combos, de alguna manera le llaman combos o microelementos ya mezclados o una premezcla, que contiene todo el espectro de micronutrientes. ¿Okay? Aquí, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Bueno, pues tenemos que considerar en primer lugar cuál es el elemento que requiero en mayor cantidad. En este caso, pues es hierro, ¿no? Y ahora tenemos que considerar cuál es el elemento que viene mayormente concentrado en el fertilizante. Generalmente en todos los combos de micros o microelementos que hemos trabajado, siempre viene hierro como el elemento más concentrado.
Por lo tanto, por ejemplo, en este caso, pues sería trabajar con, suponiendo que necesitamos la misma concentración, 1.43 partes por millón de hierro, y vamos a utilizar este fertilizante Micromix que trae 7.5 de hierro. Solo utilizamos la fórmula corta y nos dice que es 1.43 lo que necesito entre 0.075 la riqueza de hierro es igual a 19.06 gramos de filtración Micromix por mil litros de agua. Es decir, por 1000 litros de agua tengo que agregar 19.06 gramos de este producto combinado para satisfacer esta necesidad o este requerimiento. Así de sencillo. El detalle aquí con estos combos es que, por ejemplo, no se tiene control sobre otros microelementos, como por ejemplo boro o molibdeno. Puede ser que cumplo este requerimiento de hierro, pero excedo boro, excedo molibdeno o excedo manganeso. ¿Sí? Y ahí no tengo tanto control sobre los excesos que puedan darse, porque ya vienen mezclados. Entonces lo ideal es el esquema anterior con sales fertilizantes para cada microelemento. El único inconveniente de esto es que pues, te los venden en costales un poquito grandes, 5 kilos, 10 kilos, y en ocasiones pues no es costeable comprar cierta cantidad de microelementos por separado, cuando al final del ciclo pues, te va a echar a perder, va a absorber humedad, hay pérdida, ¿no? Hay mucho elemento, mucho fertilizante que se tiene que desechar. Entonces, es una de las desventajas. ¿Verdad? Considerar que vienen quelatados, y esos quelatos, pues obviamente pierden efectividad cuando absorben agua. ¿Ok? Y aquí está. Este es el concentrado de cuánto es el aporte que vamos a realizar. Desde origen, el cuadro de doble entrada es lo que nos dijo esto. Esto es lo que nos dijo el cuadro de doble entrada. Necesitamos 8.35 de nitrato de potasio, 5.5 de nitrato de calcio, 0.6 de nitrato de magnesio. Y ya con los cálculos llegamos a la conclusión de que esto es lo que necesitamos por litro de agua. Ahora, con esto yo puedo saber cuánto necesito para preparar 200, para preparar 500, para preparar 1000. ¿Qué es lo que hago? Únicamente esto, por la cantidad de litros de agua que desea agregar. Y de esa manera podemos tener ahí un concentrado para cierto volumen. Sin embargo, esto es cuando necesito preparar una solución nutritiva que va a ser aplicada o una concentración normal que va a estar en un tinaco y lo voy a estar aplicando y que me tarda 5 o 6 días, no un periodo grande de este almacenamiento. ¿No? Pero ¿qué sucede? Y en agrícolas grandes sobre todo va a pasar esto, que necesito hacer soluciones concentradas o soluciones madre, de las cuales yo voy a inyectar cierta cantidad de litros de solución por metro cúbico. Cuando no puedo yo estar preparando en el día 5 o 10 tinacos de 10.000 litros, de 5.000 litros de agua, mejor hago soluciones madre. ¿En qué consiste la solución madre? Pues consiste en concentrar esto que tenemos acá, este requerimiento, concentrarlo de tal manera que obteniendo yo un litro, por ejemplo, de nitrato de potasio diluido, pueda solventar la necesidad para 10 metros cúbicos, por ejemplo, un metro cúbico, no sé, dependiendo de la concentración. ¿Qué es lo que se requiere aquí? Pues bueno, principalmente lo que se requiere son diferentes tanques de almacenamiento porque hay ciertos elementos que no van a ser compatibles y por lo tanto no los podemos concentrar más allá de, y por lo tanto, pues eso nos va a crear la necesidad de tener diferentes envases o tanques de almacenamiento. Lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, aquí estamos con el requerimiento en gramos por litro que yo busco, o que se está buscando en la solución nutritiva. Esto es lo que buscamos en gramos por litro. ¿Sí? O esto es la concentración que vamos a tener en nuestra solución nutritiva en gramos por litro, que aplicada al suelo y junto con el agua, o esto es lo que vamos a aplicar de fertilizante, y junto con el aporte del agua, va a completar cierto requerimiento de la planta. Entonces, ¿cómo iniciamos una solución madre? Bien, el principal paso o el primer paso que vamos a realizar aquí es determinar a qué concentración quiero yo llevar esa solución. Por ejemplo, aquí se determinó que se va a llevar a cabo una solución 200 veces concentrada. Entonces, estos gramos por litro los multiplico por 200 y estoy concentrando los 200 veces. Recordemos que no estamos agregando ahorita fertilizante nada, ¿no? Estamos haciendo cálculos nada. Ok, entonces, si esto es lo que busco por litro de agua,
para completar cierto requerimiento de mi cultivo, o esto es lo que busco en mi solución nutritiva, lo que yo voy a aplicar de fertilizante, ¿qué es esto? Lo multiplico por 200 y me va a dar esto. Entonces, esto tengo que agregar por litro de agua. Recordemos, ya está concentrado. Hagan de cuenta que siempre les pongo el ejemplo a los alumnos. Si yo normalmente me tomo en la mañana una taza de café con una cucharada de azúcar, pero quiero hacer un concentrado para que al día de mañana nada más agarre una cucharadita y lo diluya en un vaso de agua, y que eso me alcance para 100 días, por ejemplo, pues tengo que agarrar una taza de café o de agua. Y si yo le agregaba una cucharada, agregarle ahora 200 para que me alcance, o 200 para que me alcance para los 100 días, ¿no? Entonces agarraría en el día de mañana una cucharadita, lo diluyo en un vaso y eso, se supone, va a generar la concentración normal del café que me tomo diariamente. Es lo mismo. Si esta es la cantidad de fertilizante que voy a agregar por litro de agua en una concentración normal y lo concentro a 200, pues esto serían los gramos de fertilizante que voy a agregar en un mismo litro de agua, en un solo litro de agua. Ahora, si yo pretendo preparar, o mi tanque de almacenamiento es de 200 litros, esto lo multiplico por 200 y me va a dar la cantidad en kilogramos. ¿Por qué kilogramos? Porque son 168 por 200, es una cantidad grande de gramos, mejor lo expresamos en kilogramos. Ahora, ¿de qué depende o qué determina esta concentración? Hay una tablita, que es esta de acá, la tabla de solubilidad de fertilizante, que nos dice hasta qué punto un fertilizante puede ser soluble en un litro de agua, o sea, cuántos gramos de un fertilizante se pueden diluir en un litro de agua. Y a partir de ahí, determinar si mi concentración buscada no rompe este requerimiento o no rompe estos límites. Por ejemplo, entonces nos vamos con el que más requerimos aquí, que es nitrato de potasio. De acuerdo a mi concentración de este requerimiento que voy a aportar por litro de agua y lo concentro a 200, me dice que va a ser 168.83 gramos por litro de agua. Me voy a mi tabla de solubilidad y vamos a ver nitrato de potasio. Y tenemos aquí solubilidades a cada temperatura, 5, 10, 20 grados centígrados. Me dice, por ejemplo, que a 20 grados centígrados puedo disolver un máximo de 209. Yo estoy agregando 168, entonces no tengo ningún problema. Siempre y cuando mi media de la temperatura ambiental sea esta en el invernadero o donde yo tenga mi solución. Si es de 20 grados centígrados, sin ningún problema, puedo agregar los 168.83 gramos por litro porque se me va a diluir perfectamente. Entonces, eso determina si estoy bien o estoy mal aquí en la concentración. ¿Qué pasa si, por ejemplo, aquí me dicen, no, pues van a ser 250 gramos y a 20 grados nada más puedo disolver 209? Entonces aquí lo que tengo que hacer es reducir mi concentración para respetar los límites de solubilidad. Y con eso pues podemos ya hacerlo normalmente, ¿no? Ok, yo tengo entonces aquí todo lo que son las concentraciones, cuántos gramos por litro y luego cuántos kilogramos para preparar 200 litros de solución concentrada. Lo último, la última columna que tengo que hacer aquí es definir con qué fertilizantes voy a mezclar o qué fertilizantes puedo mezclar y cuáles. Aquí la regla es calcio, no lo mezcles ni con sulfatos ni con fosfatos, ya sea sulfato de potasio, ácido fosfórico, fosfato monoamónico, fosfato de amonio. Ni lo mezcles con los microelementos que tienen sulfatos, como sulfato de zinc, sulfato de hierro. ¿Por qué? Porque te van a crear precipitados. Si tú mezclas, como están en altas concentraciones, van a generar al cabo de unas cuantas horas un lodo que va a estar en la parte profunda de tu tanque de almacenamiento, y eso no va a estar disponible, te va a precipitar todos los elementos. Entonces, aquí hay que determinar eso. Entonces, nitrato de potasio lo junto con nitrato de calcio, lo puedo juntar, y nitrato de magnesio. ¿De qué depende eso o qué apoyo tengo yo acá? Miren, tenemos esta herramienta, la tabla de compatibilidad de fertilizantes. Y aquí están los que son compatibles, los que no son compatibles, los que podemos mezclar a bajas concentraciones. Ahí está. Entonces, estos tres los mezclo. Sulfato de potasio en un tanque por separado, no lo puedo mezclar porque acá tengo nitrato de calcio, entonces este sulfato no va junto con este. Micromix o en los microelementos, en otro apartado. Y los ácidos en otro tanque de almacenamiento. Tenemos 4 tanques en este caso. ¿Ok? Y ahí está. Ahora,
ya tengo la solución concentrada. ¿Cómo le hago para saber cuántos mililitros tengo que agregar de la solución madre por litro de agua que vaya a preparar o por, incluso por otro volumen? Pues aquí tenemos esto, ¿no? Esta es la concentración manejada a 200x. Se tiene que en 168 gramos, o sea, voy a tener en un litro o 1000 mililitros, 168.83 gramos, concentrado a 200x. Y lo tenemos acá. Esta es mi concentración de nitrato de potasio. 200x, en un litro de agua voy a tener 168.83 gramos de nitrato de potasio. Ahí está. Yo lo que busco es esta concentración normal, la que tenemos en la primera columna, esto es lo que busco. Entonces me va a dar, o hago la regla de 3, 0.84, que es lo que estoy buscando, por 1000 entre 168. Me dice que tengo que agregar 5 mililitros de la solución madre por litro de agua. ¿Cuánto necesito agregar entonces para 200 litros? Bueno, pues son 5 mililitros por 200 litros de agua es igual a 1000 mililitros. Es decir, para preparar un tambo de 200 litros de agua de solución nutritiva a una concentración normal, yo requiero agregarle 1 litro de solución madre de cada tambo. ¿Por qué de cada tambo? Pues vamos a comprobarlo con otro ejercicio. Por ejemplo, nos vamos a nitrato de magnesio. La solución concentrada a 200x me dice que tengo por cada litro de agua 15.37 gramos del fertilizante. Entonces, 15.37 gramos es igual a 1000 mililitros. Yo requiero esta concentración, por lo tanto voy a multiplicar 0.0768948. Lo multiplico por 1000, que es el volumen, 1 litro, y eso lo divido entre 15.37. Y me da 5.0029, es decir, 5 mililitros. Entonces, eso es lo que tenemos que calcular, ¿no? Y ahí ya tendríamos la cantidad de litros o mililitros por litro de agua. Bien, entonces, esa es la manera en que vamos a calcular cuántos litros o mililitros vamos a agregar de acuerdo al volumen que queremos preparar, buscando la concentración normal. Entonces, quiere decir que con este cálculo, lo que vamos a obtener es la solución nutritiva que teníamos desde el principio, agregando esta cantidad de pues, fertilizantes. Ok, entonces de esa manera es como ya nosotros vamos a aportar el requerimiento nutricional de nuestra solución nutritiva original, pero utilizando soluciones madre. Ahora, también hay que ver esta parte, ¿no? A final de cuentas, en algún momento vamos a tener que hacer ajustes de solución nutritiva. ¿De qué se trata estos ajustes? Bueno, pues por ejemplo, queremos iniciar o queremos que la planta pase ya a una etapa de crecimiento reproductivo, incentivar algunos cambios morfológicos y fisiológicos en la planta, pues tendremos que jugar con el balance nutricional, ¿no? Por ejemplo, en la relación entre nitratos, entre nitrógeno y fósforo, relaciones entre calcio y magnesio, incrementar a veces un poquito cierto elemento para mejorar productividad, por ejemplo, potasio. Hay agrícolas en las cuales el potasio se incrementa, sobre todo en etapa productiva, para mejorar la calidad del fruto. Bien, pues si se trata de eso, es precisamente lo que vamos a entrar al ajuste. En este caso tenemos ahí una solución nutritiva en mil equivalentes, un requerimiento en mil equivalentes, que nos pide bajar 2000 equivalentes de nitrato. Es decir, de 12 lo vamos a bajar a 10.000 equivalentes, pero tenemos que mantener lo que es el balance iónico. ¿Ok? ¿Cómo podemos nosotros entonces calcular o saber cuánto es o cómo podemos hacer el ajuste? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es determinar cuánto vamos a bajar, cuántos mil equivalentes vamos a bajar. Aquí nos dice que son 2. Ahora, ¿cuáles son los elementos similares o que comparten características o propiedades con el nitrato? Pues son los aniones, ¿no? Nitrato, fosfato y sulfato. Quitando nitrato de este conjunto, nada más nos queda fosfato y sulfato. Que de fosfato vamos a aportar 1 y de sulfato 7. Esta es una solución nutritiva de base. Cualquier ajuste que vayamos a hacer en una solución nutritiva tiene que ser desde la de origen, como en este caso. Entonces,
Pues bien, fosfato nos pide 1 y sulfato 7. Entonces la sumatoria de los aniones es 1 más 7 igual a 8. ¿Ok? Eso es la sumatoria de los dos aniones quitando nitratos, que es el que vamos a cambiar. Le sumamos lo que tenemos que bajar, que son los 2000 equivalentes, y nos da un total de 10. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto se tiene que agregar de fosfato y de sulfato para mantener balance? Es decir, ¿cuánto vamos a aumentar de fosfato y de sulfato para que esos 2000 equivalentes de nitrato que estamos reduciendo no impacte en el balance de cationes y aniones? Entonces, vamos a utilizar esto de acá, la suma que son 10, lo vamos a multiplicar por 1 para el caso de fosfato, porque 1 es el que teníamos de origen, 10 por 1, y luego lo dividimos entre 8, que es la suma de los dos. Y nos va a dar 1.25. Es decir, estos 2000 equivalentes que íbamos a quitar de acá, se va a subir en un 25 acá, y vamos a ver qué sucede con sulfato. Sulfato 10, lo multiplicamos por 7, que es lo que teníamos originalmente, y lo dividimos entre 8, que es la suma de fosfato y sulfato, igual a 8.75 mil equivalentes. Quiere decir entonces que vamos a bajar nitratos 10, pero para mantener el balance entre cationes y aniones, este lo vamos a subir 0.25 y este lo vamos a subir 1.75. Y así nos quedaría. Entonces, el nuevo balance de nuestra solución queda así. 10.000 equivalentes de nitratos, ya bajamos los dos, teníamos 12, ahora 10. 1.25, subimos 0.25. 8.75, es decir, subimos 1.75. 7, 9 y 4. Estos no se modifican porque no hubo modificación en los cationes, hubo modificación en los aniones. Y este procedimiento, de ser necesario, se repetiría si hubiera algún ajuste en los cationes en este caso, bajo el mismo esquema o el mismo procedimiento. Ok, ya que tenemos el requerimiento establecido, tenemos que ajustar también el balance del potencial osmótico. ¿Cómo se ajusta el balance del potencial osmótico? Se ajusta de esta manera. El requerimiento original, sin reducir lo que es los 2000 equivalentes de nitratos que pide bajar, es este. Aquí tenemos el requerimiento original. Lo tenemos que convertir a milimoles. ¿Cómo convertimos a milimoles? Bien, pues vamos a dividir entre la valencia de cada elemento. Nitrato, su valencia es de -1, entonces se divide entre 1, 2 entre 12, sigue el mismo. Fosfato, su valencia es de -1, sería 1 entre 1. Sulfato, su valencia es de -2, entonces se dividiría entre 2. 7.000 equivalentes entre 2, 3.5 milimoles. Potasio es +1, entonces se divide entre 1, 7 entre 1, 7. Calcio es de +2, entonces 9 entre 2, 4.5. Magnesio es de 2, 4 entre 2, 2. Lo tenemos en milimoles entonces acá. Ok, ahora, aquí está ejemplificado, ¿no? El cuadro más claramente de cómo obtuvimos esto. Pero ahora lo estamos aplicando en la solución nueva. 10, 1.25, 8. Acuérdense que este ya es la nueva. Nosotros ajustamos de acuerdo a los mil equivalentes que necesitamos reducir. ¿Ok? Entonces, nos dice que es 10 entre 1, que es la valencia del nitrato, aquí hay un error, no es +1, es -1, nos va a dar 10. 1.25 es -1, también aquí hay un error, 1.25. 8.75 entre -2, que va a ser entre 2 a final de cuentas, la carga no es relevante, 4.38. Potasio es 7 entre 1, 7. 9 entre 2, 4.5 y 4 entre 2, 2. Si se dan cuenta, los cationes no cambiaron. Aquí únicamente hubo un ajuste porque ya estamos trabajando con la solución que se ajustó de origen. ¿Okay? Ahí está. Ahora, ¿cómo balanceamos el potencial osmótico? Bien, pues tenemos que el potencial osmótico lo podemos calcular de dos maneras. Uno es la conductividad eléctrica multiplicada por 0.36 y la conductividad eléctrica la vamos a calcular sumando los cationes entre 10, es decir, esto entre 10. O el potencial osmótico por el otro método. La suma de los milimoles litro, todos los que tenemos aquí, por 0.024. El potencial osmótico original era este, el de acá, ¿no? Sumamos todo esto, nos va a dar 30. ¿Sí? 30 por 0.024 es igual a 0.72. El potencial osmótico nuevo, con los milimoles, va a ser igual a 29.13 por 0.024 es igual a 0.06. ¿De dónde obtuvimos esos datos? El 30.0024, por ejemplo, es de el de acá arriba.
Vamos, por ejemplo, 12 más 1 más 3.5 más 7 más 4.5 más 2, 30. Eso por 0.024. ¿Cuál es el potencial osmótico nuevo de la solución nueva? Es esta de acá, donde sumamos 10 más 0.25 más 1.25 más 4.38 más 7 más 4.5 más 2, 29.13. Esto es el de acá, la suma de esto. Acá es el potencial osmótico nuevo. Por lo tanto, nos damos cuenta que hay una diferencia. El potencial osmótico original era de 0.72, el potencial osmótico nuevo es de 0.69. O sea, se redujo el potencial osmótico. Ok, aquí está nuevamente. Potencial osmótico original, 30 por 0.024, 0.72. Potencial osmótico nuevo, 29.13 entre 0.024 es igual a 0.69. Para balancear el potencial osmótico tenemos que tener un factor de corrección. Y este factor de corrección se obtiene de esta manera. El potencial osmótico deseado entre el potencial osmótico obtenido. En este caso es 0.72 entre 0.69 igual a 1.02987. ¿Ok? Ya tenemos aquí el factor de corrección. Ahora, para adecuarlo, va a ser lo siguiente. El requerimiento en milimoles de la solución nueva, ya con los 2 miliequivalentes de nitrato reducido, va a ser esta. Lo vamos a multiplicar por el factor de corrección. Entonces, 10 por 1.0298 me da 10.3. 1.25 por 1.0298 me da 1.28. 4.38 por 1.02 me da 4.51. 7 por 1.0298, 7.2, 4.5 por 1.0298, 4.63, magnesio 1.0298 por 2.06 y me da 2, perdón, por 1.0298 me da 2.06. Entonces, este es el requerimiento en milimoles ya con el ajuste osmótico, con el ajuste del potencial osmótico. Pero está en milimoles y recordemos que la solución nutritiva generalmente lo vamos a manejar en el equivalente. Por lo tanto, ahora tenemos que regresarlo a 1000 equivalentes. 10.3 lo multiplicamos por 1, y va a dar 10.3. 1.28 por 1, igual a 1.28. 4.51 por 2, 9.02. 7.2 por 1, 7.2. 4.63 por 2, 9.26. Y 2.06 por 2, 4.12. Esa es la solución nutritiva que vamos a buscar entonces, ya con el ajuste osmótico y con la reducción de 2 miliequivalentes de nitratos. Entonces, vamos a mantener el balance iónico y vamos a mantener el potencial osmótico original. Y así quedaría. ¿Qué falta entonces a partir de aquí? Pues lo que falta únicamente es calcular cuánto me está aportando el agua y el suelo y descontárselo a esta solución nutritiva. Posteriormente, hacer el cálculo de los miliequivalentes que me faltan, meterlo al cuadro de doble entrada, con el cuadro de doble entrada calcular qué fertilizantes voy a utilizar, hacer el cálculo de los miliequivalentes en gramos por litro y de ahí ya tenemos la solución. ¿Quiero hacer una solución concentrada? Bueno, pues lo que obtenga una concentración normal, lo multiplico por la concentración que estoy buscando, verifico que la solubilidad del fertilizante sea la adecuada o no rompa el límite y a partir de ella puedo trabajar con la solución concentrada y el número de litros que tengo que realizar. Esa es la manera. Únicamente hay que considerar los aspectos de compatibilidad de fertilizantes y de solubilidad de fertilizantes. Y pues de esa manera entonces estaríamos llegando al final del curso. Pues les agradezco bastante por tomarse el tiempo en ver las sesiones. El día viernes les estaría compartiendo este video para que ustedes lo consulten vía YouTube y en determinado momento, si se requiere obviamente, pues me mandan un mensajito por cualquier pregunta o alguna duda en cuanto a algún cálculo que hayamos realizado en esta sesión. Con todo gusto voy a estar en disponibilidad de responderles ahí por el teléfono. Y bueno, pues entonces el viernes les comparto este video, espero sea de gran utilidad y pues les agradezco bastante. Lo que son constancias, los libros y el material, la tabla dinámica que les voy a compartir, pues se los comparto en el transcurso de la siguiente semana y ya pues estaríamos reportándonos ahí con lo que son los materiales que tengo que entregarles a ustedes, al igual que con las diapositivas que utilizamos la sesión anterior y esta sesión. Muchas gracias a todos, que tengan excelente fin de semana. Nos vemos pronto y estamos en contacto vía teléfono.
Saludos.